Palmonte Podcast. Bendiciones, familia, nosotros somos Palmonte Podcast y queremos que nos apoyes en este hermoso proyecto, así que suscríbete y dale like. Por aquí tenemos una invitada súper especial, la cual es profeta, es danzarina, es maestra, es pastora, pero sobre todo es una joven que se deja dirigir por el Espíritu Santo, y reciban con un fuerte aplauso a Iris Félix. Bendiciones, Iris. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Amén. Queremos que nos hables acerca de qué es la danza, porque sé que muchos jóvenes o muchas jóvenes quieren saber acerca de esto, que quizá tienen la necesidad de saberlo igual que yo. ¿Qué es la danza? Bueno, en un sentido secular podemos definir la danza como el arte que combina movimientos corporales y música con el cual tú puedes expresar diferentes sentimientos y emociones. Pero cuando nos vamos a lo espiritual, hablamos de la danza como una forma de adoración a Dios. Entonces, con la danza yo puedo reflejar. Exacto. ¿Qué puedo reflejar yo a través de la danza? Bueno, en realidad, más que reflejar, es una manera como de expresar movimientos, y a través de dichos movimientos, adorar a Dios, expresar amor, paz, tranquilidad y muchas cosas más a través de ella. O sea, son muchas cosas las cuales uno puede expresar a través de la danza. La danza puede ministrar mi vida o puede ministrar la vida de aquella persona que esté viendo. Vamos a decir, tú estás danzando. Esa danza puede ministrar la vida de aquella persona que te está viendo. Más que ministrar, aquí estamos hablando de algo que vamos a utilizar para adorar a Dios. En ocasiones sí puede ser que mi danza te cause paz, te cause tranquilidad, pero este no es el fin, porque en sí la danza no busca la exhibición al hombre, sino más bien a través de ella buscamos adorar a Dios, exaltar su nombre. Es decir, es una manera de adorar, no de yo exhibir mi cuerpo para que otros quizás vean lo que yo hago, sino más bien edificar a través de ella, a través de lo que yo hago. Amén. La danza trata de yo edificar a aquella persona que me está viendo, ministrar su corazón, pero como tú dices, agradar a Dios, ¿verdad? Y sí, quiero saber de que si todos podemos danzar, todos podemos tener ese llamado. Por ejemplo, que yo llegue y yo quiera danzar, yo puedo hacerlo. Mira, es un punto muy importante y es un punto que tiene mucho por donde cortar, porque en ocasiones pensamos y nos limitamos porque creemos que la danza solamente es para niñas o solamente es para adolescentes o solamente es para jóvenes. Pero tenemos que entender que la danza no solamente abarca un sinnúmero de personas, no tiene edad. La danza no tiene edad ni límites. O sea, tú puedes tener 50 años y si el Señor te llamó para esto, tú puedes ejercer tu ministerio. Para eso no hay límites. Ahora, si tienes el llamado, hay que explotarlo, hay que entregárselo a Dios totalmente. Entonces yo puedo tener 10 años, 15 años, vamos a decir hasta 2 años. Y si Dios me llamó a eso, pues yo lo hago porque Dios me llamó. Amén, ¿verdad? Exacto. Y tenemos vivos ejemplos en el ministerio acá de niñas que han entrado de 2 años, de niñas que han entrado de 3 años y hacen las cosas que tú dices, wow. O sea, cómo Dios la usa desde a temprana edad. Son cosas increíbles que uno ve y uno dice, wow. Wow, qué hermoso. Y me imagino que los padres de esos niños, esas niñas son ministrados también de ver a sus hijos. Para ellos es más que un orgullo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú cómo te sientes como líder de danza, ver a estas niñas a temprana edad seguir lo mismo que tú sigues, que es la danza? ¿Cómo tú te sientes verlas a ellas? Bueno, en realidad para mí es sumamente un orgullo para mí. O sea, es una satisfacción ver niñas desde temprana edad, dígase 4, 5, 6 años, y hasta jóvenes y adultas que son más grandes que yo, claro, en cuanto a edad, y me llena de orgullo porque ellas lo hacen para Dios, se entregan para Dios. O sea, es increíble ver cómo desde pequeña van formando ese hábito de adorar a Dios por medio de la danza, y es increíble totalmente. Wow, qué hermoso. Iris, pude escuchar de que Dios te llamó a temprana edad a esto, de que tú a temprana edad iniciaste con este ministerio, aún sin saber mucho. Queremos saber cuándo te diste cuenta de que fuiste llamada a este ministerio, que es la danza.
Bueno, ¿qué te digo? En realidad, a temprana edad llegué a la iglesia y uno de mis principales fuertes fue la adoración, porque siempre me gustó como esa forma de adorar a Dios. Y allí entonces, a pasar el tiempo, las personas iban, habían chicas danzando ya allí, habían personas ya que estaban dirigiendo el ministerio y me gustaba, me llamaba la atención. Es como algo que me atraía y yo dije, me gusta. Tomé varias clases con otra persona, es decir, no soy preparada profesionalmente en el área de la danza, pero Dios ha hecho algo maravilloso, porque hoy día quizás yo no te puedo enseñar un título de que soy una persona profesional en danza, pero sí te puedo decir que el Señor me ha preparado a tal punto que hay cosas que yo misma no pensaba que hoy podía manejarla en el ministerio de danza y otras que yo quizás las veía y quizás la entendía y otras también que no la entendía, pero hoy gracias a Dios ya la entiendo y las puedo manejar también, porque son muchas cosas las que uno ve en el ministerio de danza que quizás desde el exterior se ve de una manera, pero desde el interior entonces ya cuando tú la trabajas, la dominas, ya es otro tema. Wow, qué hermoso, Iris, en verdad, qué hermoso. Ves de que Dios te haya llamado a temprana edad a eso. En verdad, yo sé que hermosa y que tu familia, vamos a decir, se sintieron orgullosos. Vamos a ver cómo es el mover del Espíritu Santo a través de la danza. Mira, en realidad, si no vamos a la Biblia, si no vamos a la Biblia específicamente, no vamos a encontrar una base como tal de cuando hablamos de una danza en el espíritu. Pero a través del origen de la danza nos podemos dar cuenta bíblicamente que en algunas ocasiones de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, vemos varias personas que danzaron para Dios en regocijo y en alegría. Entonces estamos hablando de una persona que está dirigida por el Espíritu Santo y que adora a Dios en espíritu y en verdad. A esto más nos referimos porque en ocasiones vamos a escuchar de una danza en el espíritu cuando una persona siente la presencia o siente descender el poder de Dios o a lo que le puede llamar manifestación del Espíritu Santo, pero en mi caso, en lo que yo puedo manejar, en lo que yo he podido tratar hasta con las mismas chicas del ministerio es que cuando hablamos de una danza en el espíritu estamos hablando de que el espíritu sea nuestro centro, ¿sí? Y que este sea quien nos dirija en la totalidad y que este sea quien nos direccione también para que nosotros le demos una adoración genuina a Dios y que no se nos olvide nunca el pasaje claro que dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores, pero que ellos sean en espíritu y en verdad. Y en eso nos enfocamos, en que esa adoración, en que esa danza sea genuina, sea en espíritu, pero también sea en verdad. Amén, poderosa palabra. Iris, cuando tú vas a lanzar, me imagino que tú debes de planificar los pasos, de que es un ensayo, vamos a decir, yo voy a danzar con esto, voy a mover los pies de tal manera, porque ya hiciste este ensayo. Ahora bien, con el mover del Espíritu Santo, las cosas cambian, que quizás tú planificaste hacer otras cosas, pero te salen de otra manera, porque el Espíritu Santo te está guiando a eso. Sí, mira, eso sucede mayormente cuando hacemos danzas individuales, porque cuando hacemos danzas grupales ya estamos hablando de que hay una coordinación, de que tenemos tiempo de ensayo, de que agregamos paso, quitamos paso, nos preparamos, decimos esto va aquí, esto no va aquí, pero cuando se trata ya de una danza que tú la vas a dirigir sola, que tú la vas a llevar a cabo sola, que es una danza que tú la manejas, que tú no necesitas que otra persona, por ejemplo, te monte unos pasos, te diga unos pasos, te monte una coreografía y ahí las cosas cambian. Ya quizás tú vienes con un patrón, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y ahí adelante cambia todo en su totalidad. No, porque en realidad cuando se trata de adorar a Dios no hay límite. Tú quieres ahí expresar hasta lo más profundo que tú sientes por Dios. Tú sientes una libertad total de tú poder decirle a Dios lo que tú eres para mí. O sea, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, pero es a través de la danza. Yo quiero sacar eso como de lo más profundo y sacarlo al exterior por la grandeza de Dios. O sea, que es impresionante porque uno, por ejemplo, puede elijo una canción ahora, sí, vengo con la mente preparada de que en la canción voy a hacer el paso 1, voy a hacer el paso 2, voy a hacer el paso 3. Pero allí delante, si el Espíritu dijo, esto es lo que va, esto es lo que va, porque Él, en realidad, es el que nos va a guiar a toda verdad y el que nos va a enseñar en sí la manera correcta de adorar a Dios. O sea, para nosotros es un patrón, pero para Dios es algo que puede variar en realidad en el momento. Y imagínate, Iris, que haya un grupo
y ya estamos coordinando, vamos a decir, los pasos que vamos a hacer y de la manera que lo vamos a hacer. Como usted bien dijo, es que todo se hace bajo un orden, ¿verdad? Bajo una organización. Imagino que el Espíritu Santo es orden, ¿verdad? Imagínense que en medio de esa agrupación, una o dos le toque el Espíritu Santo y hagan ciertas cosas que no iban. ¿Usted está de acuerdo con eso, sí o no? Bueno, siempre y cuando, o sea, yo respeto todo, yo respeto, claro, porque número uno, no podemos juzgar. En ese momento esa persona quizás esté sintiendo el Espíritu Santo, yo no me puedo parar y decirle, echarle un boche, decirle, no, tú no podías hacer eso en medio de la danza, porque en realidad las cosas del Señor son maravillosas. Amén. Y Él es soberano, Él puede hacer como Él quiera, o sea, podemos tener una coreografía, hubo un mover del Espíritu Santo, hubieron 2 o 3 que comenzaron a danzar, o sea, quizás ellas no tenían en ese momento como ese dominio de poder controlar lo que estaban sintiendo e hicieron eso. Entonces ya en ese caso si uno trata de trabajar el dominio, si uno trata de decirle no, si tú estás, pero nunca controlarlo, porque en realidad es algo que uno no lo puede controlar en el momento. Wow, Y así qué hermoso. sucede. Qué hermoso saber de que usted no limita a su danzarina cuando sienten el mover de Dios. Es hermoso saberlo. Y aparte de tú tener este ministerio, la cual es la danza, yo veo que aparte de eso estudias medicina y siempre Sí. te veo en movimiento en tu iglesia, asistiendo, vamos a decir, a diferentes clases. También vemos que das clases de batería, también vemos que eres maestra. Entonces, ¿cómo tú haces para siempre estar presente? Porque yo me imagino que como joven esto no es fácil para ti. ¿Cómo tú manejas tu tiempo para tú poder asistir a todo eso? Porque siempre he visto que tú estás presente a cada cosa. Bueno, en realidad la medicina es una carrera que consume mucho tiempo, pero gracias a Dios, Él me ha dado las estrategias en su totalidad de poder dominar el tiempo. O sea, es algo que uno dice, wow, porque uno con 14 materias, el ministerio y todo eso, pero es algo que lo he tratado de trabajar, es algo que el Señor me ha moldeado para el tiempo. Por ejemplo, me explico, si hoy viernes tengo clases, hoy viernes, por ejemplo, tomo una materia temprano, pero el Señor, yo siempre trato de organizarme y gracias a Dios todo me ha salido bien hasta ahora, voy súpermente bien en mi carrera, o sea, no me he atrasado y además también no he dejado las tareas del ministerio porque hay algo muy importante aquí y es que sí, ok, yo estoy en la universidad, pero yo no puedo descuidar el llamado, yo no puedo descuidar el trabajo aquí en la iglesia porque son cosas que me corresponden y yo tengo que sacar tiempo para esas cosas, porque si Dios me entregó la oportunidad de poder estudiar, no voy a desperdiciar el momento para adorarle, no voy a desperdiciar el momento para salir con una amiga, o sea, un coro, hacer esto, donde tengo que agradecer a Dios por lo que tengo, por lo que Él me ha dado, por las cosas que Él tiene para mí, porque es muy bueno decir, sí, estoy estudiando, voy a ser profesional, pero yo en realidad no sería profesional sin la voluntad de Dios en mi vida. Entonces esas son cosas muy importantes y que quizás muchos no la vean así, pero para mí son sumamente importantes. Darle su tiempo a cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Darle el tiempo que le corresponde a Dios. Así es. Y me imagino que no es fácil, de que quizás sientas en algún momento como esa presión, pero vemos que cuando Dios te entrega ese liderazgo es porque Él te va a respaldar. Y quizás tú como joven, vamos a decir, podrías cuestionar o decir cierta cosa de que, wow, esto es demasiado para mí. Porque estás en diferentes ministerios y me imagino que no es fácil para una joven que ahora mismo está creciendo. ¿Y cuántos años de edad es que tienes? 20 años. 20 años, es una joven que está iniciando, ¿me entiendes? Entonces quizás muchos en el día de hoy quizás puedan cuestionarse de que, wow, es demasiado, ¿cómo yo voy a darle a Dios esto? ¿Cómo yo voy a poder estar en ese ministerio? Pero algo que tú nos enseñas es que si Dios nos manda a ese ministerio, porque Él nos va a respaldar por encima de todo. Pero si Dios te pone en ese ministerio, no nos podemos olvidar de que ha sido Él. Entonces me encanta que tú como joven le das ese primer lugar a Dios. Siempre. Wow,
poderoso. Lo primordial. Y oye, que hay algo muy importante en lo que decías, y es que hay personas que me preguntan, hey Iri, tú eres cristiana tan temprano, o sea, tienes ese llamado pastoral tan temprano, tú eres muy joven, porque hay personas que se impactan cuando ven que tú te entregas a tal manera a Dios, porque ellos entienden que el evangelio es para personas mayores, que en el evangelio tú no puedes disfrutar, pero qué mejor bendición tenemos nosotras como jóvenes, que estamos en el evangelio y viendo un sistema tan fuerte de supervivencia en el mundo actual, aún así podemos permanecer firmes, y todo eso es gracias a Dios, y eso quizás es lo que ellos no ven, pero la Biblia nunca se equivoca, y es cuando ella menciona que el Dios de este siglo ha de cegar a los ojos a estos jóvenes, y todo es a causa del sistema, los tienen envueltos, ven las cosas quizás que están buenas, pero en realidad las cosas lo que los llevan a la perdición, y nosotros tenemos el privilegio, claro está, de que nosotros podemos tener la paz, la tranquilidad, el gozo, gozarnos en el Señor, porque esto no es algo obligatorio, pero en realidad es algo que necesita toda persona. Toda persona necesita a Dios en su vida, porque es algo que tú sientes que tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo en el momento que tú te sientes más sola, y está todo, porque tú tienes a Dios. Amén, eso es así. Y también pude ver de que creciste en el cristianismo. Creo que es así, ¿verdad? Sí, yo tuve conocimiento desde temprano. No fui cristiana, claro está, desde pequeñita, porque en realidad no vivo en un hogar que practicaba el cristianismo de temprano. Más bien mi padre era testigo de Jehová. Wow. Mi madre sí conocía la iglesia cristiana, ella era la que más me acercaba a esto. También vivía cerca de los pastores, y fueron cosas que me fueron acercando más pues a este llamado, al propósito de Dios. ¿Y alguna vez no te has sentido como tentada por las cosas del mundo? Porque iniciaste el evangelio siendo joven. Imagino que hay ciertas cosas que uno ve, y era como usted decía, que hay personas que le han dicho como que tú eres muy joven, ¿qué tú haces ahí? ¿Me entiendes? Entonces, sí. ¿Alguna vez no te ha cuestionado o no te has sentido tentada con las cosas que ofrece este mundo? Sí, es algo que quizás tú dirías, wow, no, es verdad. Pero en realidad no me he visto como, bueno, antes a mí me encantaba mucho el baile. Es algo que, o sea, no es algo que decir, wow, porque sí me gustaba mucho el baile, quizás también por eso el Señor me llama por el área de la danza, pero ya en cuanto a tomar, en cuanto a salir a coros, en cuanto a hacer party, o sea, en cuanto a hacer cosas como que tienen que ver con actividades que se salen de lo normal, nunca fui dada a esto. Es decir, siempre fui dada al estudio, o sea, siempre me gustaba estar en el ámbito del escolar y todo eso. O sea, fue algo como que se manejó así. Entonces, desde antes de tú ser cristiana, siempre has sido como una chica muy disciplinada, ¿verdad? Exacto. Y gracias también a los valores que me inculcaron en casa, porque esto no solamente depende de tú venir a una iglesia y que en la iglesia te formen, te den conocimiento, o de llegar a la escuela, sino que también viene desde casa. O sea, las cosas que yo hoy quizás hago, quizás las cosas que yo tengo, o más bien los valores, ¿no? La ética, la moral, son gracias a esas enseñanzas de papi y mami. Qué bueno. ¿Y tus padres nunca se levantaron a ese llamado que Dios te entregó, la cual fue la danza? Cuando ejerciste esto, era demasiado joven, y vamos a decir que una joven no puede decidir por sí sola de que yo puedo hacer esto, o yo voy a hacerlo esto, aunque mi padre no quiera. Me imagino que tú debiste de someterte. Sí. Entonces, ellos alguna vez no te, vamos a decir, no te dijeron como que no puedes hacerlo, no puedes ir a la danza, o debes de quedarte en casa. ¿Hubieron levantamientos? Sí, muchos en realidad, porque mis padres, como te dije anteriormente, no eran creyentes. Bueno, mi madre ahora lo es, mi padre aún no, pero declaramos para la gloria de Dios que sí. Amén. Será. Él era una persona como muy roca izquierda cuando se hablaba de cosas de la iglesia, y algo que uno dice, wow, porque ellos ven a uno en el mundo, ellos se sienten feliz, pero cuando uno viene a la iglesia, ellos comienzan a decir, no, que tú estás llegando tarde, no, que el tiempo. Recuerdo una noche que el culto se acabó sumamente tarde, y mi papá me vino a buscar a la iglesia. Eso fue
un show. Tremendo. ¿Sabes? Un show. Pero sí, tuve muchos levantamientos, pero gracias a Dios las cosas fueron manejándose porque así como en el transcurso del tiempo fui creciendo, el testimonio me ayudó bastante. Claro. O sea, cuando ellos vieron los frutos de que mis hermanas, de que mi madre, sí, cuando él vio el fruto de mi madre aquí, el fruto de mis hermanas, de que sí, sí en realidad estábamos haciendo las cosas bien y agradables para Dios, ya él tomó su estoy y él dijo, no me voy a meter en eso. ¿Y cómo tú resististe a estos levantamientos? Porque me imagino que como joven no fue fácil. No, jamás. En realidad, lo que yo sí hacía siempre y era hablar con mis pastores, o sea, ella siempre me mantenía al tanto, me decía que todo iba a estar bien, la oración me ayudó bastante, o sea, la enseñanza de la palabra, instruirme en ella, de que no iba a ser fácil, pero sí iba a ser posible, porque se pudo y se logró y se está logrando. Y vemos que gracias a ese ejemplo que tú has dado a tu familia, tus hermanas son cristianas y tu Sí. madre también. Gracias Y a tu Dios. padre, bueno, vendrá a los pies de Cristo muy pronto. Amén. Amén. ¿Qué tú opinas acerca de las iglesias que no aceptan la danza como un ministerio? Bueno, mira, en realidad es algo que yo diría, como opinión de Iris, muy controversial. En una ocasión me topé con una persona de otra religión, claro. Esta persona estaba hablando, o sea, escuchó a alguien hablarme a mí de la danza y me escuchó compartiendo dicho tema. Esta persona comenzó a decir que la danza no es bíblico, que nosotros lo hacemos, que eso son emociones, que eso son formas de causar sensación en las personas que lo ven. O sea, él más bien explicaba que la danza no es bíblica y que no es algo que uno puede reflejarle bíblicamente. Y yo en realidad opino de que si Dios establece algo en la Biblia, el hombre no le puede agregar ni le puede quitar. Y yo siempre he visto desde un principio el mover de Dios a través de la danza, por lo que yo no cuestiono a aquel que no cree, ¿no? Sino que más bien respeto las opiniones de cada quien. Pero yo de mi parte sí digo que la danza es algo que está fundamentado por Dios y que en realidad a través de ella nosotros podemos adorar al Señor y el Señor no se equivoca cuando en Salmo 150 nos manda a danzarle, nos manda a alabarle a través de la danza con pandero, con instrumento, y es algo que no está escrito por hombre, está escrito y revelado por Dios. Entonces, inspirado por Dios, entonces son cosas que a veces escuchamos de otra persona, creamos con eso ideas erróneas en la cabeza de otras personas, creamos ideas que distorsionan el pensamiento central bíblico y en ocasiones queremos también entrarle en la interpretación humana, cosas que yo diría que el Señor la ve como blasfemia porque tú estás usando las cosas como no son, o sea, poniéndole o agregándole a la palabra lo que no debes. Y en este punto, claro está, y cabe recalcar que en la Biblia no te va a decir como un mandamiento, la danza tienes que hacerla o no, o sí o no, no. Anteriormente, si nos vamos al origen de la danza, a su historia, por ejemplo, mayormente era utilizada, como te dije, como una forma de alegrarse, ya sea por haber ganado una batalla. Tenemos el ejemplo de Miriam, la hermana de Aarón. Esta mujer celebró después de ganada la batalla contra el faraón, donde el Señor tiró al mar caballos y jinetes, y estas personas al ver que ganaron esa batalla, entonces comenzaron a danzar, comenzaron a danzar con pandero. Entonces son cosas que tú le estudias y la ves y tú dices, ¿dónde no está? Sí está. Obviamente no la tenemos como un mandamiento para hacerlo aquí en el altar, pararte aquí. Mayormente se hacía al exterior, mayormente se hacía en un espacio. Por ejemplo, David danzaba, David salía, David danzaba en regocijo. Dice una palabra que me encanta, que la atesoro, y desde el primer día, desde el día cero de la danza me ha impactado, y es Salmo 30:11, que dice que el Señor ha cambiado mi lamento en baile, desató mi cilicio y me ha ceñido de alegría. O sea, en este momento yo me imagino al rey David. Sí.
danzando con gozo, con alegría, porque ella estaba saliendo de una tristeza. Es decir, que la danza es esa forma de expresión de gozo, de adoración a Dios, que uno no puede contrarrestar contra esto, porque en realidad no está bíblicamente que lo vamos a hacer en un altar, en un escenario, ¿no? Pero sí está establecido que sí se hace, que sí puede ser adoración para Dios. Y nada, esto, en realidad. Amén, poderoso mensaje. Es que la danza está escrita en la palabra, ¿verdad? Y que uno, vamos a decir, en tu iglesia la aceptan, en nuestra congregación, y uno no le está añadiendo a la palabra de Dios, ni tampoco le está quitando, porque vemos claramente que David danzaba. David no era que predicaba, él estaba danzando. Entonces está ahí en su palabra bíblicamente de que David era un danzor. Así es. Y no solamente David, sino que más personas también identificamos, como te mencioné, Miriam. O sea, muchas personas identificamos en la Biblia que sí ejecutaron el hecho de danzar. Y una pregunta, Iris, ¿tú estás de acuerdo de que un hombre dance? Un hombre dance. En realidad, para esto no existe género, para eso no existe sexo. En realidad, tanto el hombre como la mujer puede adorar a Dios. Wow. Eso es algo que ya tú lo pones como parámetro límites, pero en realidad eso no me dice a mí. En la Biblia no me dice que solamente el hombre debe adorar a Dios, que solamente la mujer debe adorar a Dios, sino todo ser que respire, que alabe al Señor. Amén, poderosa palabra, en verdad. ¿Y a qué edad iniciaste con el misterio de danza? En realidad tenía alrededor de 13 a 14 años cuando empecé a tomar clases de danza en sí. 13 a 14 Pero años. cuando entraste a ese ministerio a ser líder, ¿a qué edad fue? Fui líder, o sea, me ungieron como líder a la edad de 16, 17 años ya, después de yo haber tomado, claro, una preparación, después de que yo tomé varias prácticas con una persona que nos dio el conocimiento a mí, a la persona que estaba como líder en ese entonces. Entonces, con esa preparación, más otras enseñanzas súper. Y una pregunta, Iris, ¿yo puedo ser líder de danza si aún no desarrollarme en ese llamado, en ese ministerio? En realidad, si Dios te llama y tú tienes la preparación y el Señor envía que te unjan como tal, ya tú estás preparado en realidad. Pero, no obstante, el Señor no se queda ahí estático porque en realidad te brindo una experiencia, te brindo un testimonio. Hoy yo no soy la líder de danza que fui cuando me ungieron, porque los conocimientos van creciendo, se van aumentando. O sea, también la experiencia que tengo con las chicas, porque yo le enseño, pero también yo aprendo de ellas. O sea, son cosas que constantemente van creciendo, son prácticas que te van enseñando, que te van marcando, que te van enseñando qué quitar, qué poner, qué agregar, qué no agregar. Y el Señor también a través del tiempo me va moldeando, ¿no? Porque a través de los conocimientos que he adquirido, me he dado cuenta de cosas que quizás la hacía mal, ya hoy no la hago mal, de cosas que quizás la utilizaba de la manera no correcta, hoy quizás la uso de la manera correcta. Y es gracias a ese conocimiento y a ese crecimiento que constantemente he adquirido a través del Espíritu Santo. ¿Y usted cómo iría a aceptar las opiniones de sus demás danzoras? Porque vamos a decir, como líder muchas veces no queremos escuchar, vamos a decir, la propuesta que nos da tal persona. Entonces, como líder, tú escuchas cada propuesta, cada opinión de tus danzoras. Bueno, yo no soy una líder autocrática, yo soy muy democrática y soy muy chula con ellas. Se lo pueden preguntar, o sea, la pueden llamar y decírselo y ella se lo va a decir con seguridad, porque en realidad he visto que cuando se trabaja en realidad con amor, cuando tú haces las cosas con amor y pasión, ¿no? No hay que negarse a la opinión de otros, sino que con su opinión uno crece. Y algo que me ha ayudado mucho y que yo nunca dejo a un lado es el trabajo en equipo. Porque yo siento que el trabajo en equipo todo resulta mejor, la creatividad es mucho mejor. O sea, que es algo maravilloso. Y es tan tal que cuando estamos haciendo dicha coreografía, cuando estamos montando dichos pasos de danza, yo le digo, a ti te toca la introducción de la danza, a ti te toca la parte del coro, a ti te tocan los pasos de la parte del puente. O sea, yo siempre le delego, siempre escucho sus opiniones, ¿no? Y siempre como que la envuelvo en conocer las cosas de la danza, porque en muchas ocasiones le he preguntado, ¿cuál
personas que quieren ser líder del ministerio. Y tuve la manito, yo. ¿Por qué? Porque en realidad ellas ven el amor por esto. Ellas ven un ejemplo que sí pueden seguir y yo siempre les digo a ella, así como hoy ustedes quieren, así como mañana ustedes quieren ser líder, hoy también tienen que sembrar eso mismo, ese amor, esa unidad por lo que hacen, ¿no? Esa comprensión unas con otras, esa unidad en el acuerdo, en lo que hacemos y eso le va a ayudar a que mañana también ustedes tengan un ministerio seguro, un ministerio también que adore a Dios en verdad, o sea, genuinamente. Y es algo muy asombroso e importante. Y he visto que cada vez que hay culto, pues ellas danzan contigo, siendo jueves y siendo domingo. Sí, Y he visto que no existe como esta preferencia de que tú das los pasos de cierta forma, pues como tú lo das de cierta forma, pues te sientas. Tú no tienes preferencia con ellas. En realidad no, yo no la miro a ella como tengo una preferida, no, porque son muchas en el ministerio y yo siempre trato de darle como el mismo carisma. Sí, unas son más apegadas que otras, sí, una comparto más que otra, pero son porque son más sueltas, pero con todo trabajo con el amor que así el Señor me ha permitido, porque a veces ellas se sienten, no, que quizás Iris mira más esta, que quizás Iris habla más con esta, no. Yo le dedico su debido tiempo a cada una y en cuanto se diga pasos, en cuanto se digan lo que hagan, yo siempre digo sean libres, den lo mejor de ustedes, no se limiten a un paso que yo dé. Si usted entiende que usted está dirigiendo una danza, usted lo está haciendo para Dios, no para agradar ni a mí, o sea que dele a Dios lo que Dios se merece, déselo con excelencia. Olvídese de que yo le estoy mirando, olvídese de que yo soy su líder, usted está danzando para Dios. Eso. Usted como líder le da esa libertad de que ellos puedan nacer conforme a como el Espíritu Santo, la guía. Claro. Qué bueno. ¿Qué consejo le daría Siri a esa líder de joven que está empezando con su ministerio y aún solo tienen 2 integrantes? Bueno, en realidad, mi consejo para ella sería que se preparen en el Señor, porque el Señor, si ellas en lo poco le son fiel, en lo mucho Él la va a poner, ¿no? Y quizás hoy son 2 integrantes, pero mañana pueden ser 10, luego pueden ser 20 y se van a ir multiplicando, van a ir saliendo chicas, van a ir llegando chicas, pero sobre todo necesitamos la preparación, porque si no sabemos trabajar con 2, si no sabemos dominar 2, si no sabemos dirigir una danza, o más bien montar una coreografía con 2, tampoco lo vamos a hacer con 10 y también tampoco lo vamos a hacer con 20. Y en esta parte, cabe recalcar que es mucho más difícil cuando son pequeñitas que cuando son grandes, porque cuando son pequeñitas a veces no te obedecen, no te escuchan o también son, a veces no son muy domadas, a veces se salen de control, pero cuando son grandes ya no entendemos, aunque hay adolescentes que a causa de su crianza, a causa de cómo vienen creciendo, ¿no? A causa de la enseñanza que van adquiriendo, vienen con un carácter bien fuerte. Por ejemplo, en este caso se da mucho la rebeldía, la desobediencia. Y eso es a causa también de lo que ven desde su crecimiento, pero se maneja. Me imagino que has tenido que tener mucha paciencia porque así como le hablas a las grandes, pues no le hablas a las chiquitas. Jamás. Y me imagino que a las chiquitas tú tienes que hablarle de una manera que ellas te entiendan, ¿verdad? Igualmente a la grande de una manera que ya te entiendan. Y me imagino que hablas con esa autoridad, ¿verdad? De que debemos de hacer la cosa como van y como dice el Señor. Porque te he visto de que eres una líder, vamos a decir que hay que hacer la cosa como es. Si es para Dios, hay que hacerla como es y con excelencia para Dios. Sí. Y que eres muy dedicada con todas. Y vemos que las chiquitas y la grande te aman de igual forma y son locas contigo. Entonces, el tiempo que tú le dedicas a la chiquita es el mismo tiempo que tú le dedicas a la grande. Sí, en realidad por ahora tenemos la misma hora, por ejemplo, para los ensayos, pero yo no solamente le dedico tiempo, claro, a los ensayos, sino que yo aprovecho los cultos, los momentos de vernos. Y como te decía al inicio, yo soy una persona que siempre como que me uno a ella, o sea, me voy a su edad.
para compartir con ella, para que ellas también sientan confianza de hablar conmigo, para que si ellas sienten algo que decirme, no tengan como esa restricción de poder hablar conmigo. Y siempre trato de ser abiertas con ella, pero así como decías, sí uso a veces la autoridad porque se alborotan, hacen desorden en los ensayos, pero siempre es algo que podemos dominar, porque Amén. cuando hacemos la cosa con la autoridad, pero la abrazamos con el amor, ellas siempre van a resultar de una manera favorable, ¿no? Wow. Y eso me ha ayudado bastante. Eso me ha ayudado bastante en dominar esa área. Poderosa palabra. ¿Y qué consejo tú le darías a esa joven que quizás se encuentre pasando lo mismo que tú viviste en aquel tiempo, la cual tus padres no eran cristianos? ¿Qué consejo tú le darías a esas jóvenes que están en el cristianismo, vamos a decir, siguiendo a Cristo, están en la danza o en ciertos ministerios, pero sus padres aún no son cristianos? ¿Qué consejo tú le darías? Bueno, en realidad yo les diría que no es difícil, o sea, se puede lograr. No es imposible para Dios poder alcanzarlo, porque el Señor nos va a dar la sabiduría constantemente para uno salir de las situaciones que uno quizás ve muy imposible, que uno ve que no hay solución para ella. Y sé que hay muchas personas que tienen situaciones peores, de padres que quizás la obligan a hacer cosas, pero ellas quieren servirle a Dios. Y aquí entonces tenemos que fijarnos bien en la situación de esa persona, trabajarle y buscar ayuda con personas que tengan el conocimiento en el área. No solamente ir donde amigos a desahogarse, sino buscar personas que a pesar de tu desahogarte te llenen del espíritu, ¿no? Y que ayudándote a esto te adentren al llamamiento. Y en esta parte también recordar que aunque nuestros padres se opongan, si es propósito de Dios, vamos a cumplir su propósito por encima de todo. Amén, poderosa palabra. Y para terminar, y quiero que le den un consejo a aquellos jóvenes que han tenido guerra, vamos a decir que eran cristianos y han caído. Y le ha hecho difícil ellos poder levantarse porque tú eres joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo tú le darías a esa joven o a ese joven que se le ha hecho difícil poder y volver a retomar su ministerio? ¿Qué consejo tú le darías? Bueno, mira, dice la palabra en Filipenses 4:13 que nosotros todo lo podemos en Cristo, que es quien nos va a fortalecer. Es muy importante recordarle a la juventud que lo que estamos viviendo hoy día no es para que estemos jugando. Jugando en el mundo, ¿no? Y recordar siempre que Cristo es nuestra fortaleza, que Dios tiene un propósito eterno con nosotros y que así nosotros debemos cumplirlo. Y que hay cosas que quizás le tienen atado al mundo, le tienen atado a las ambiciones, a los vicios, o algo que le esté causando obstáculo para poder entrar a los caminos. Pero hay una palabra siempre, y es que Dios sí lo puede hacer en cada uno de nosotros, de lo más vil y de lo más menospreciado. De ahí Él puede sacar piedras preciosas, valoradas, porque quizás hoy tú y yo estamos aquí, podemos decir que tenemos la gracia, que podemos disfrutar de esa gracia, pero ¿qué hay de aquellos jóvenes que estuvieron como nosotros estuvimos antes? Por esos jóvenes sí clamar, por esos jóvenes orar, darle el consejo de que sí se puede alcanzar al Señor. Por ejemplo, en la universidad podemos ver muchos jóvenes envueltos en el sistema de la ideología de género, o jóvenes lesbianas, jóvenes homosexuales, jóvenes que se van por la vanguardia que el mundo le ofrece. Pero más bien nosotros como cristianas, nosotras como hijas de Dios, estamos llamados a dar ese ejemplo, a dar ese testimonio de vida. Por lo que yo siempre le voy a aconsejar a la juventud que busquemos completamente y confiemos plenamente en Dios, porque solamente en Dios está la solución de todo. Cuando nosotros nos vemos envueltos en una situación, cuando nosotros nos vemos envueltos en algo que creemos que no tiene salida, siempre Dios está para ayudarnos. O sea que todo en lo absoluto, no hay nada que salga de esto que no podamos en Cristo, porque Él nos va a fortalecer, aún en el momento más débil, aún en el momento de mayor dolor. Ahí es cuando más el Señor te dice, yo estoy contigo. Ahí es cuando más el Señor te dice, yo soy tu Padre, porque quizás no tengas padre, quizás no tenga alguien que te pueda escuchar, pero Dios lo es todo. Dios te puede escuchar, Dios te puede llenar, Dios puede calmar la ansiedad, Dios puede calmar la depresión, Dios puede calmar todo aquello que el mundo ha dicho de ti. Dios cambia, Dios restaura, y eso es lo primordial que tenemos que tener en cuenta, y es maravilloso.
Amén, poderosa palabra, Iris. Para nosotros fue una honra el poder tenerte aquí. Gracias por venir a este segmento. Para nosotros más que un placer, en verdad estamos muy agradecidos de Dios por haberte traído aquí y sé que le has dado un mensaje maravilloso a aquellas personas que te están viendo y sé que ha sido de bendición y que tocará almas y que tocará jóvenes. Amén. Amén. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy agradecida. También te doy las gracias por la invitación. Así espero que esas palabras lleguen a corazones que están sedientos, ¿no? Y restauren. Muchas gracias. Estoy más que agradecida, estoy orgullosa. Y nosotros somos Palmonte Podcast.